Hola. Bueno, mientras podemos solucionar un pequeño inconveniente y es que no hemos podido bajar, no hemos podido descargar la grabación de la sesión de ayer, 10 de septiembre, vamos entonces a presentar los principales contenidos de esa sesión y que son los que más interesan como apoyo para poder realizar sus tareas. Entonces, la primera tarea es la matriz de nómina, con base en los datos porcentuales de los costos de nómina. Los datos porcentuales los vemos aquí. Eh, Elabore en Excel una matriz que permita calcular los costos laborales de un trabajador. Entonces basta simplemente con poder tener una matriz en la que yo pueda calcular lo de un trabajador. Sin embargo, aquí podemos ver una matriz de una pequeña microempresa o de una pequeña empresa, digamos, en donde tenemos los principales cargos. Entonces podemos calcular en esta matriz no solamente un trabajador, sino varios. Ustedes pueden también decidir hacer su matriz en esta forma o en forma vertical, como ustedes sientan muchísimo más cómodo. Entonces, digamos que aquí tenemos los principales datos que vimos ahora, que son las primas, digamos, todo lo que son estas prestaciones, por ejemplo, el subsidio de transporte para salarios iguales o inferiores a 2 salarios mínimos, 3 dotaciones anuales de vestuario para salarios iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El salario, el subsidio de transporte, eh, cada año sale una norma, normalmente un decreto presidencial, que establece cuál es el salario, subsidio de transporte, junto con el decreto, o en el mismo decreto en donde se establece el salario mínimo, se establece cuál es el subsidio de transporte para el respectivo año. Las dotaciones anuales no están, digamos, no hay una suma fija ni tampoco una tasa porcentual. Simplemente cada empresa, de acuerdo con sus políticas, define. Lo único que es obligatorio es que sean por lo menos 3 dotaciones al año. Y aquí están entonces los porcentajes. Esos porcentajes son los que vemos aquí. Tanto en las prestaciones son las que están señaladas en amarillo, es decir, las primas, las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones. Esas son las prestaciones sociales, están en amarillo. En azul podemos ver los parafiscales, que son esas contribuciones, perdón, la seguridad social, que son básicamente tres. Las pensiones, administradora de fondo de pensiones, la salud, que es administrada por las empresas prestadoras de servicios de salud, EPS, y la riesgos laborales, que es administrado por las administradoras de riesgos laborales. Luego tenemos los parafiscales, que son las contribuciones para SENA, ICBF y Caja de Compensación. Enseguida, bueno, tenemos aquí el subsidio de transporte. Vamos a ver que podamos verlo aquí. Vamos a cambiarle el formato a esta celda. Alineación, justificar. Justificamos y ya nos queda subsidio de transporte viéndose total. Y luego las dotaciones de vestuario.
que, como les digo, pues cada empresa define eh, el monto de cada uno de esos vestuarios. Aquí nosotros podríamos poner 250.000 pesos cada uno de los vestuarios, pero hay empresas que de pronto dicen no, solamente 150.000 y no es ilegal, está bien. En total, las tres dotaciones pues darían 750.000 pesos anuales, que divididos en 12 meses nos da a razón de 62.500 pesos. Entonces aquí lo único que nos haría falta es llenar el, los correspondientes salarios. Entonces vamos a poner que el gerente gana 5 millones y ya entonces ahí nos llena todo. Vamos a poner que el subgerente gana 4 millones, que el coordinador de área, y aquí de pronto podemos poner una nueva columna en donde diga número. Entonces uno podría decir tantos, bueno, aquí tendría que y cambiar, por ejemplo, tantos coordinadores de área, entonces multiplico todo este resultado en algún momento. Aquí no está multiplicado, pero bueno, esa es una idea que podría tenerse para sus matrices si quieren variar. Por lo pronto yo simplemente tengo un coordinador de área, entonces vamos a poner el coordinador de área gana 3 millones. El asesor va a ganar 2.600.000. El contador gana 1.900.000. El auxiliar contable gana 1.200.000. El conductor le vamos a poner 1.000.000. Un formador le vamos a poner 1.500.000. Alguien que dicta talleres, digamos, y que es de planta. Y vamos a poner el que hace, la persona que hace servicios de mantenimiento. Vamos a ponerle a esta persona de servicios de mantenimiento 1.000.000 y la persona que hace mensajería otro 1.000.000. Y ahí entonces tendríamos con todos los costos tanto de prestaciones en amarillo como de seguridad social, como de parafiscales y otras prestaciones como subsidio de transporte y dotación. Podríamos tener ya los datos de cuánto nos cuesta mensualmente esta nómina. Veamos entonces, esta persona que gana 5 millones realmente le cuesta a la empresa 7.592.767 con todos los costos, digamos. Aquí tenemos el, el nivel de riesgo para ARL, que puede cambiar, digamos, el conductor puede tener un nivel de riesgo 3, por ejemplo. El formador puede tener un nivel de riesgo 2 porque viaja de pronto. En fin, ustedes se preguntan cómo hacemos estos scrolls para poder cambiar los niveles de riesgo. Vamos a explicarlo a continuación. Entonces, digamos que esta podría ser un ejemplo de matriz con la que puedo determinar los costos laborales
con todo y su carga prestacional de seguridad social para fiscales, cuánto me puede costar. Y esto me puede ayudar a dar unos datos, por ejemplo, para construir un presupuesto, para hacer una propuesta dependiendo de cuáles son las personas que requiero para mi proyecto. Vamos entonces ahora a hacer un ejemplo nuevo de individual, digamos matriz individual. Vamos a agarrar los mismos datos, tenemos entonces, copiamos estos datos y los llevamos aquí a individual, y aquí ponemos, lo copiamos con transponer, o sea, lo pasamos de vertical a horizontal, perdón, de horizontal a vertical. Repito, copio aquí con el clic derecho del mouse, me sale este menú, copio y voy a individual, otra vez clic derecho y elijo transponer. Entonces aquí tengo entonces los datos. Bueno, este nivel de riesgo lo puedo pasar de pronto acá. Voy a utilizar el concepto de nivel de riesgo para la ARL. Recordemos que aquí entonces defino ese nivel de riesgo. Aquí tengo los niveles de riesgo establecidos por la legislación colombiana y pues bueno, copio esta matriz de los niveles de riesgo, la copio, la llevo entonces a individual, la copio por acá y la pongo acá. Listo. Entonces digamos que aquí me voy a parar para establecer el nivel de riesgo, y lo hago con una función que tiene el Excel en su cinta de datos. Estas son las cintas: inicio, insertar, diseño de página, y llego a datos. Y ahí voy a utilizar la función de validación de datos. Digo validar datos, validación de datos. En configuración, ¿no? En configuración. Y ahí le digo que me valide de los datos de una lista. ¿Cuál lista? Origen. Me paro en origen y ahí entonces le digo esta lista. Y le digo aceptar. Entonces aquí ya me sale para elegir riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, etc. Entonces ya por lo menos ahí tengo, puedo establecer la ARL con su respectivo nivel de riesgo para poder hacer mi matriz individual, que también es una opción para su tarea. Aquí entonces voy a tener la forma de alimentar el dato. Entonces voy a rodear esto voy a ponerla en color ahí. Y aquí entonces voy a traer los datos que tengo acá de, aunque no, lo que voy a hacer es simplemente explicar de dónde salen. Las primas equivale a un mes
mes hay dos primas en el año. Cada prima, la de junio y la de diciembre, equivale a medio salario mínimo, a medio salario mínimo, no, a medio salario que tenga el trabajador. Entonces, simplemente son, si son dos primas, pues es el equivalente a un salario. Es decir, que cada mes voy acumulando una doceava parte hasta completar un salario. Entonces, por eso el equivalente aquí es una doceava parte, igual 1 dividido entre 12. Eso me va a dar 0.083. Si yo con el mouse clic derecho le doy formato de porcentaje, aquí aumento los decimales, pues ahí tengo entonces ya el porcentaje que tengo que multiplicar. La cesantía es lo mismo. Cada año el trabajador tiene derecho el trabajador que ha trabajado todo un año, y si no ha trabajado todo el año, pues proporcionalmente, pues lo que haya acumulado. Cada mes se va acumulando una doceava parte también, hasta acumular un salario durante todo el año. Entonces, lo mismo, simplemente copio y voy a tener una doceava parte cada mes. Los intereses a las cesantías es un 1%. Y las vacaciones son 15 días de salario al año, es decir, una 24ava parte. Igual a 1 dividido entre 24. Igual me sale en formato de decimales, pero le voy a decir que me pase a formato de porcentaje. Ahí están los decimales escondidos, los voy a ver. Si yo siguiera aquí aumentando, pues simplemente los que están escondidos por acá me van a resultar visibles. Eso es entonces con respecto a las prestaciones legales en la legislación colombiana. Y el fondo de pensiones, como veíamos acá, es 12% y 8.5%. Entonces, 12% con cargo al empleador y 8.5% también con cargo al empleador. En los desprendibles de nómina ustedes podrán ver que en el momento de referirse al fondo de pensiones y a salud aparece 4%. Es que estos son los porcentajes que van con cargo al trabajador. Pero pues para efectos de este ejercicio, como aquí lo que estamos haciendo es costear lo que va con cargo a la empresa o al empleador, pues lo que se le descuenta al trabajador es indiferente en ese caso. Bueno, aquí vamos a hacer, vamos a correr este cuadro del salario, vamos a correr estos porcentajes acá y más bien vamos a dejarlo acá en esta tercera columna para que podamos poner el porcentaje de riesgos en la misma columna, la columna C. Entonces ahí podemos utilizar una fórmula estadística que se llama buscar V, o sea, buscar vertical. Entonces utilizamos buscar V, buscar vertical, y le damos paréntesis para incluir todos los datos o los argumentos de esa función. ¿Qué dato, qué valor vamos a buscar? Vamos a buscar el valor riesgo tal, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Separo los argumentos con punto y coma. Hay computadores en los que está configurado para separarlo con coma. Ustedes ahí, si no les está dando con punto y coma, pues entonces con coma. Y matriz
en la que se debe buscar la matriz es esta pequeña, las matrices de riesgo. La seleccionamos toda y le damos ahora en qué columna de esta matriz, en la columna 2. Pues esta matriz tiene solamente una y dos columnas, pero hay matrices que podrían llegar a tener en otro tipo de ejercicio muchísimas columnas, siempre e indiferentemente de que esté aquí en la K o la L, en fin, es la columna de la respectiva matriz. En este caso, la columna es la número 2. Y aquí vamos a escoger siempre falso, para que la coincidencia sea exacta, para que me busque donde sea y no una coincidencia aproximada. Entonces le digo falso. Tiene que aparecer ahí la palabra falso y cierro. Y ahí entonces me aparece en formato de decimales. Para que me aparezca en formato de porcentaje, le doy clic derecho y me aparece ahí. Y pues aquí le puedo decir muéstrame todos los decimales. Y efectivamente, riesgo 3 es 2.436. Entonces, digamos que ya tengo ahí. Si yo cambio a riesgo 1, me va a cambiar entonces el porcentaje. Entonces ya tengo ahí con la función buscar, tengo y ya recordemos que habíamos hecho el ejercicio de validación de datos para que me ayudara a encontrar siempre los datos automáticamente. Y ahora los parafiscales. Los parafiscales, como vimos, bueno, ahí suman 9%, pero esto obedece a que, como veíamos, los parafiscales son SENA 2%, ICBF 3%, ahí va un 5%, y para caja de compensación es un 4%, que sumados todos pues nos da un 9%. Esos son los parafiscales. Entonces vamos a ponerlo aquí, 9%. Muy bien. Aquí entonces vamos a tener el subsidio de transporte, que es, ya lo habíamos visto acá, 102.854. Entonces vamos a traer esa celda referencia, nómina 102.000, y le damos formato de pesos con el clic derecho del mouse. Entonces ahí tengo ya el subsidio de transporte y también la dotación que había definido acá. La dotación es 62.500 pesos. Esto es igual a 62.500 pesos. Le damos formato de pesos. Ahora, digamos que como decíamos, estas prestaciones, estos beneficios, el subsidio de transporte es únicamente para trabajadores que ganan salarios iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese caso, entonces, tendría yo aquí que hacer una fórmula, porque si yo pongo aquí el sueldo del gerente, que son 5 millones, pues siempre me va a salir aquí. Y lo que debo hacer, muy bien, es que estos montos deben aparecer si se cumple esa condición, de que sean salarios iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Entonces ahí tenemos que utilizar una condicional. La condicional sí, y ahí entonces tengo que tener la referencia, voy a traerla acá, que es el salario mínimo. Voy a copiar este salario, copiar, voy a traerlo aquí, lo pego para que sea más visible. Igual hubiera podido utilizar la celda de referencia de la página de nómina, pero voy a usarlo aquí para que sea más claro. El salario mínimo 2020 es de 877.803 pesos. Entonces, traigo este dato aquí para poder utilizarlo para hacer aquí una condicional. La condicional siempre va a comenzar con la palabra sí. Siempre que voy a escribir una función, debo comenzar con el paréntesis. Entonces, si se da una prueba lógica, digamos que toda condicional, o perdón, toda función normalmente tiene 3 argumentos. En este caso tenemos toda función condicional, digamos. Si se cumple algo, o sea, si se da esta prueba lógica, ¿cuál prueba lógica? Que este salario que vamos a escribir aquí sea menor, utilizamos ese signo comparativo, ese operador comparativo, menor o igual a este salario mínimo multiplicado por 2. Si eso se da, bueno, separo el argumento inicial, que es la prueba lógica, con punto y coma para dar paso al siguiente argumento, que es: si eso es verdadero, entonces escriba lo que está en la celda C11. Como voy a utilizar ese mismo dato aquí abajo, voy a fijar con F4 este dato del salario mínimo. Bueno, entonces, si eso se da, entonces escriba celda. Si no se da, entonces separe también el segundo argumento del tercer argumento, en caso de que no se dé, pues simplemente escribe 0 y cierro el paréntesis. Entonces digamos que aquí no he escrito nada, pero y le doy aquí. Cuando es salario mínimo 0, entonces pues daría 102, pero pues eso no se da. Aquí, si nosotros escribiésemos 4 millones, que es el sueldo del subgerente, pues ya no me da el derecho al subsidio de transporte. El D2 también tengo que fijarlo para poder copiar la fórmula. Entonces copio la fórmula aquí, lo mismo. Y aquí lo que hago, bueno, aquí le doy formato de pesos con este clic derecho del mouse, o también con en la cinta de inicio pues están los formatos de número. Tenemos el pesos y porcentaje, y tenemos los decimales, ¿no? Aquí también para darle modalidad de millares, que es que me separe con un punto cada 3 ceros, ¿no? Entonces aquí lo que hago es igual a este salario, lo fijo como celda de referencia, lo recuerdan, por este porcentaje. Ese sí no lo fijo porque me va a ir cambiando, es una referencia relativa. Y vamos viendo entonces los montos para
tener aquí con autosuma, con suma. Entonces este salario pues me equivale a 6.150.773,33. Entonces ya tengo ahí mi matriz. Si yo pongo aquí un salario de 1.000.000, me va a dar esto. Alguien en la sesión me preguntaba que cómo hacía, porque si escribía 1.3, 1.2, 1. O 4.5, digamos esto no tiene, uy, aquí me sacó modalidad fecha. Entonces le digo formato de la celda, el número, y le digo que me dé número mejor, que me dé formato tipo número. Entonces, ok, aquí entonces puedo decirle 2.4. Bueno, resulta que si yo en este computador que está configurado como sistema latinoamericano o español, los decimales se separan con comas y los millares se separan con puntos. En cambio, en el sistema norteamericano, los decimales se separan con puntos y los millares con comas. Entonces digamos que yo puedo, si en una base de datos yo tuviera, repito, esto no tiene nada que ver con la nómina, pero pues respondo aquí esta pregunta que me hizo una de las estudiantes. Yo puedo señalar todos los, digamos que me está dando un error aquí, porque si yo sumo con autosuma, sumo aquí, pues me va a dar 0, porque aquí no hay para Excel ningún número sino texto, lo lee como texto. Entonces aquí tengo que resolver esto. Uno, puedo cambiar, bueno, voy a dejar aquí entonces esta autosuma. Tendría que sombrear aquí, entonces podría yo buscar puntos para reemplazarlo con comas, y ahí entonces, bueno, le di reemplazar, y ahí ya ven que al haber reemplazado con la función buscar y reemplazar, pues ya pude tener el formato que me permite sumar. Ahora bien, si yo quiero cambiar de sistema americano, de sistema latinoamericano a sistema norteamericano, la configuración, voy a archivo, a opciones avanzadas, y ahí entonces veo usar separadores del sistema. El sistema que viene aquí es latinoamericano, le quito y aquí manualmente lo cambio. Le digo separador decimal, quiero que sea punto, y separador de miles quiero que sea coma, y le digo aceptar. Miren lo que ocurrió aquí. Aquí me cambió las comas por puntos y los millares por comas. Pero bueno, vamos a volver otra vez a ponerlo. Opciones avanzadas y usar separadores de sistema, y ya me vuelve otra vez al sistema como está configurado en el computador.
Bueno, entonces esto es, digamos, una opción que tengo para construir mi matriz. Cada uno de ustedes puede construir su matriz con colectiva, individual, puede hacerla vertical, puede hacerla horizontal, pero digamos que esta sería una opción. Hay alguien que me hizo ya una matriz con, en caso de que tenga menos de 10 salarios mínimos, entonces el empleador tendría la opción de, eh, de ser exonerado del pago de salud y de parafiscales, o sea, de EPS y parafiscales. También podría hacerlo entonces con la condicional. Si es menos de 10 salarios mínimos, entonces se exonera al empleador de pagar. Esto es a raíz de la ley 1819 eh, de 2008, perdón, de 2018, si mal no recuerdo. Eh, en todo caso, la ley 1819 estableció para la mayoría de las empresas un estímulo, digamos, para generar empleo, a exonerarlos de la salud y pensión. De este beneficio no gozan, por ejemplo, las entidades de régimen especial, que son las entidades sin ánimo de lucro, digamos. Pero bueno, aquí estamos utilizando, eh, digamos, la norma general. Eso es entonces con respecto a nómina. En el próximo video entonces vamos a ver eh, la otra tarea, que es la de hacer un presupuesto de venta.